Hola, vamos a ver la descripción VHDL de un flip-flop D disparado por flanco positivo. Este es el circuito más simple secuencial sincrónico, pero nos va a servir como base para todas las otras descripciones de secuenciales sincrónicos. Vamos a ver la foto del latch D en comparación con el flip-flop D que analizamos ahora, ya que en las descripciones anteriores habíamos visto latch y habíamos visto que son dispositivos asincrónicos. Entonces, si bien tenemos la misma señal de entrada D y la misma salida Q, la forma de activarse la salida es diferente. En el caso de un latch es a través de la activación de la señal de latch enable, en este caso un pulso en estado positivo. Mientras que en el caso del flip-flop la activación será a través de un flanco de una señal que llamamos clock. En este caso, con un triangulito simbolizamos que el flanco es positivo y si fuera negativo tendríamos que anteponerle un circulito. Bueno, esa es la diferencia entonces entre un latch, que es asincrónico, y un flip-flop, que es sincrónico. También pueden verlo en la bibliografía con el nombre de biestable, dado que tienen dos estados estables a la salida, o 0 o 1. El latch es un biestable asincrónico y el flip-flop es un biestable sincrónico. Prefiero usar las palabras en inglés, que es como lo vamos a encontrar entonces en las hojas de datos. Este circuito, este esquema nos va a permitir en el Quartus poder entonces definir la entidad. El library AAA, el package usual, el Standard Logic 1164, la entity que la llamo FFD, tiene como port de entrada DI y clock. Fíjense que el port clock va a estar presente en todo diseño secuencial sincrónico, así que de ahora en más lo vamos a usar siempre. La salida es Q. Ahora vamos a dar la funcionalidad de este flip-flop en la arquitectura. Es muy sencillo, no tiene parte declarativa, ya ven que entre el is y el begin no he puesto nada, vamos directamente a la parte del cuerpo de la arquitectura. Para eso tenemos que ver la tabla de verdad que nos da la funcionalidad y la vamos a comparar con la del latch D que ya habíamos estudiado, dado que tienen funciones similares. Entonces, con el latch habíamos visto que la señal de latch enable está en 1. En ese caso, la entrada pasa a la salida. En el caso del flip-flop, vemos que si tenemos la señal de clock con un flanco positivo que se representa con una flechita hacia arriba, entonces en ese momento la entrada pasa a la salida, tanto sea un 0 como un 1. En el caso del latch, cuando la señal latch enable no estaba activa, estaba en 0, entonces la entrada no pasa a la salida, sino que se memoriza el estado anterior. En el caso del flip-flop, cuando tenemos un flanco negativo, tenemos un 0 estable o un 1 estable, no importa entonces lo que haya la entrada D, la salida no cambia, memoriza. Entonces son similares, pero se activan de distinta manera. Teniendo presente entonces esa descripción, vamos a hacer el cuerpo de la arquitectura. Ahora, fíjense que en los circuitos secuenciales sincrónicos siempre se van a disparar cuando haya un flanco presente de la señal de clock. Por lo tanto, todos estos diseños van a tener un process. Los process vimos que para darles un nombre les colocábamos primero una etiqueta. Así que es lo primero que hago. Después de diseño el process
Y en la lista de sensibilidad va a ir siempre la señal de clock. Pueden haber excepcionalmente alguna otra señal que vamos a ir en ver en otro ejemplo, pero lo que tiene que estar siempre es la señal de clock que dispare el proceso. Luego tenemos begin y por costumbre prefiero, antes de avanzar, cerrar el proceso en process, y como le dimos un nombre con la etiqueta, repito ese nombre y ya cerré el proceso. Otra característica que tienen los diseños secuenciales es que vamos a tener que analizar como condición para que haya algún cambio, no solamente que se dispare la señal de clock que cambió, sino que tenemos que analizar un determinado flanco que va a disparar el proceso, no ambos. Por lo tanto, necesitamos saber que la salida se va a actualizar con el valor de la entrada cuando se produjo, en este caso, un flanco creciente. Fíjense la similitud con el latch. La salida se actualizaba con la entrada cuando se producía estaba activa la señal de latch enable, y usábamos la sentencia condicional llamada when else. Ahora, como estamos usando un process, y un process es una sentencia secuencial, no se pueden mezclar sentencias concurrentes, como es el when else, con sentencias secuenciales. Son dos mundos totalmente distintos. Lo vamos a aclarar analizando la siguiente foto. Entonces vemos, en la parte izquierda tenemos el mundo concurrente, que es el que hemos usado hasta ahora con las descripciones combinacionales. Recordemos el when else. Tiene una sola asignación con una sola flechita. A es el nombre que le doy a una señal, por ejemplo. Le asignamos un valor dependiendo de la condición. En el orden en que pusiéramos las condiciones, este orden lo que permite es dar una prioridad. Con el último else, sin condición, estamos contemplando todos los casos. La asignación entonces es única, y recuerden que la flechita de asignación representa un proceso implícito. Bueno, ¿qué pasa en la parte secuencial? Como no podemos poner dentro de un proceso un when else porque es concurrente y no se pueden mezclar, tenemos otra sentencia condicionada que se llama if. Entonces, ¿qué es equivalente al when else? Tenemos un if dentro del proceso con una condición, then y sentencias. ¿Qué diferencia hay entre el if y el when else? Además de que el if tiene que ir dentro de un proceso, es que el if es un poco más potente que el when else. ¿Por qué? En el when else tenemos una sola asignación, como vemos, mientras que en el if, fíjense que después del en dice sentencias en plural. O sea que ahí podemos poner varias asignaciones distintas. A le podemos asignar un valor, a B otro, etc. Bueno, luego el else if equivale al else del when else. Entonces seguimos poniendo condiciones con sentencias. Y para terminar tenemos un else que no tiene condición. Entonces para todos los demás casos tenemos estas otras sentencias. Así que cubre todos los casos, igual que el último else en el caso del when else. Y cerramos el if. ¿Cómo podemos inferir memoria con estas sentencias? Con el when else lo habíamos visto. Si luego de la primera condición, por ejemplo, no nos interesaba analizar más condiciones, sino que en los demás casos infiriera memoria, en lugar de este else poníamos punto y coma. Con el if es exactamente igual. En lugar de poner el caso que contempla todos los demás casos, directamente ponemos punto y coma en alguna de estas condiciones, y con eso las condiciones no analizadas
hace que repita el estado anterior, por lo tanto infiere en memoria. Bueno, entonces recordemos siempre que el if va siempre dentro de un proceso y es similar al when else para la parte concurrente. Quiere decir que, vayamos al quartus, que tenemos que usar un if, porque estamos dentro de un process, para analizar el flanco. Y acá nos encontramos con otra novedad. VHDL, el package Standard Logic 1164, que siempre hemos incluido en nuestros diseños, contiene dos funciones muy interesantes. Las pueden ver si van al tira, fíjense, por ejemplo 9.1, Quartus, Libraries, ahí voy a VHDL, en VHDL voy a IEEE y acá tengo todos los packages. Si abren el Standard Logic 1164, ya lo tengo abierto para que lo vean bien, dice como comentario detección de flanco, edge detection, y ahí dice function. Una es rising edge y la otra falling edge, o sea, detecta el flanco creciente y el flanco decreciente. Se aplica a una señal que es de tipo Standard ULogic. El Standard ULogic es el Standard Logic que vimos siempre, incluido el caso de unknown, o sea, el no conocido, indefinido. O sea, son los 9 casos que vimos siempre. ¿Y qué retorna esta función? Un valor booleano, o sea, un verdadero o un falso. Vamos a volver y vamos a usar entonces esa función rising edge aplicada a la señal de clock. Entonces todos nuestros diseños de aquí en más van a tener esta misma estructura. Bueno, si hubo un flanco creciente, ¿qué hay que hacer entonces? Bueno, antes que nada cierro el if. En if. Así no me olvido. Y ahora, si se dio esa condición es porque hubo un flanco creciente. Entonces hay que actualizar la salida. La salida va a ser igual, la salida Q sub O va a ser igual al valor que tenía la entrada, que es de I. ¿Y qué pasa si no se dio un flanco creciente? No hacemos ninguna otra pregunta, de manera que memoriza. Es lo mismo que con el when else. Ponemos punto y coma, especificamos solamente el caso en que hubo flanco. Entonces, si clock estaba en 0, si clock estaba en 1 o si clock tenía un flanco negativo, no va a haber ningún cambio en la salida y memoriza el anterior, el estado anterior. Con eso inferimos memoria. Así que este es el diseño más sencillo que pueden ver, pero sirve como estructura, porque siempre van a tener que poner en los diseños sincrónicos el process con el clock, el análisis del flanco, en este caso reaching edge, dentro de un if. Bueno, vamos a compilar y analizar el load warning y luego el circuito, el esquemático. Bueno, critical warning no nos interesa. En esta parte nos interesa este último warning que dice que supone que el nodo clock es un clock indefinido. O sea, el asunto es que nosotros no lo tenemos conectado al hardware, a ninguna señal de clock. Entonces supone que es un clock que yo no pude definir de alguna manera. Pero bien que está suponiendo bien, es un clock. Vamos a Tool, Netlist Viewers, RTL o Technology Map, vamos a tener exactamente el mismo esquemático.
Recuerden que habíamos visto que las FPGA son dispositivos que son ricos en multiplexores para la parte combinacional y en flip-flop D para la parte secuencial. Entonces, ¿qué hizo? Directamente, como reconoció que estábamos usando un flip-flop D, usó el que tiene. Por eso nos pone directamente el flip-flop. La entrada D, la entrada de clock, el flanco creciente, la salida Q, y si observan tiene dos señales más, que son preset y clear, que están sin conectar porque en el diseño sencillo que hice no las usé. Así que vamos a ver después algún otro diseño donde vamos a usar las señales de preset y de clear. Bueno, en el próximo video veremos el test bench para este flip-flop con la simulación correspondiente. Muchas gracias, los espero entonces.